hay que hablar de otro tema muy importante. Hemos estado un poquito debatiendo Navarra, cara a esas elecciones del 20N, pero vamos a abrir un poquito las miras. Vamos a hablar de Europa, que está, no sé yo si tambaleándose. Exactamente, Italia en el punto de mira. Hoy nos acompaña el eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba. ¿Cómo está, señor Zalba? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno, la verdad es que con cierta preocupación y situación de alarma, ¿no? Al mirar a Italia uno puede preocuparse. Yo creo que motivos hay para la alarma. La situación de Italia es bastante delicada. Este fin de semana se va a producir una votación para aprobar el nuevo plan de recortes. Veremos lo que pasa. Parece que va a salir adelante, como no puede ser de otra manera. Pero yo creo que lo que preocupa verdaderamente de Italia es la inestabilidad creada por su primer ministro Silvio Berlusconi, que si dimito, que si no dimito. Y yo creo que, como decía, escuchaba esta mañana en Bruselas, los mercados desde luego no confían en Silvio Berlusconi, y yo creo que lo mejor que podía hacer para Italia y lo mejor que podía hacer para el resto de Europa, y sobre todo los países llamados periféricos como España, donde España está incluida, pues era presentar su dimisión. Ya se habla de posibles sucesores, se habla del excomisario Monti, que parece que en Bruselas causa buenas vibraciones, se habla también del ministro del Tesoro, Tremonti, pero bueno, parece ser que Bruselas, digamos, se apuesta por Mario Monti, que lo conocen bien. Lo que parece bien claro es que el casi eterno Silvio Berlusconi, que ha sobrevivido, entre comillas, a multitud de escándalos de todo tipo, va a caer como así ya han caído los presidentes de otros países, Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es una larga lista la que se está cobrando esta crisis. Bueno, algunos han sido porque han perdido las elecciones, en el caso de Irlanda, en el caso de Grecia y en el caso de Grecia, no, en el caso de Grecia perdieron los conservadores, están los socialistas y ahora otra vez ha dimitido. Hablaremos ahora de ello también después de comentar Italia. Griego, pero en Portugal lo mismo, han perdido las elecciones y previsiblemente el 20 de noviembre en España también las elecciones arrastrarán al gobierno socialista. Pero bueno, sí, la verdad que esta situación crítica que estamos viviendo en Europa ha hecho caer ya varios gobiernos, y está a punto el de Italia. Parece que será en los próximos días, semanas. Se está pensando, se comenta, algunos analistas internacionales también hablan de un desvanecimiento de Europa, de la posible división de Europa, las fuertes, los países más fuertes como pueden ser Francia o Alemania y otros, y bueno, los países periféricos. ¿Cree realmente, señor Zalba, que se puede llegar a eso, a una desmembración, a una ruptura de Europa? Yo espero que no. Precisamente la solución a los problemas que estamos viviendo es precisamente más Europa. Fortalecer las instituciones europeas, coordinar las políticas económicas y fiscales europeas, es decir, ceder cada vez más soberanía a Europa. Tenemos que recordar que los países de la zona euro tenemos una moneda, compartimos una política monetaria, y el problema ha sido que las políticas económicas y fiscales de cada uno de los países, a pesar de que teníamos un pacto de estabilidad y crecimiento que nos obligaba a tener una deuda por debajo del 60% y un déficit por debajo del 3%, ha sido incumplido por casi todos los países y se han producido una serie de desequilibrios, que es lo que nos ha llevado a la situación actual, al abismo actual en la que estamos. ¿Cuál es la solución? Volver al pacto de estabilidad y crecimiento y reforzarlo. Es decir, el país que no cumpla, que tenga sanciones, que ya estaban previstas, pero que al final no se impusieron a ninguno de los países. Por lo tanto, sí que es verdad que esta crisis crea una desazón entre los ciudadanos, pero tenemos que hacer pedagogía a los políticos, y sobre todo los políticos que estamos en Europa, para transmitir que la única solución es precisamente más Europa. ¿Y dentro de esos países sancionados puede estar España, que hoy ya ha dicho Bruselas que no se va a cumplir con el déficit? Bueno, esta semana hemos tenido dos noticias al respecto. Una de las sanciones de las que se habla en Europa también es la tasa de paro. España tiene la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, y según el criterio del que se hablaba, que no hay nada decidido obviamente en Europa, pues tendríamos una sanción económica importante. Hoy también acaba de salir la noticia de que España no va a cumplir el criterio del déficit. Nos habíamos comprometido, porque era un compromiso del gobierno español, de obtener este año un déficit del 6%, y ya nos dicen que no vamos a llegar a ese déficit, que vamos a llegar a un 6,6%. Pues son malas noticias que van en contra de todo
de todo lo que tenemos que hacer. Como decía antes, tenemos un objetivo del déficit del 3% que obviamente incumplimos y que por ahora no solo no lo cumplimos, sino que nos alejamos de su cumplimiento. La cuestión es que seguimos en crisis económica. Ha habido más o menos, por hacer un breve resumen, dos fórmulas: incentivar el consumo o retraer el gasto público, pero ninguna parece ser que ha dado la solución, ¿no?, a esta crisis económica. ¿Por dónde tendrían que, bueno, pues desfilar el capítulo de soluciones? Porque ni una fórmula ni la otra parece que tienen su efecto en nuestro país. Bueno, yo creo, mi opinión es que desde luego la fórmula de la austeridad es primordial. No podemos gastar lo que no tenemos, pero eso no es un Estado, es una familia, es una empresa. Ningún ente económico puede gastar más de lo que tiene. Hemos gastado en exceso en los últimos años y obviamente ahora estamos, entre comillas, y nunca mejor dicho, pagando esos excesos. Con lo cual yo sí que creo firmemente en que hay que buscar estos objetivos del déficit que nos ha impuesto Europa, y obviamente hay que también crear incentivos para que la economía crezca. Desde el Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo, hemos propuesto que el Banco Europeo de Inversiones declare unos proyectos prioritarios, como se han declarado los corredores que fueron aprobados hace 3 semanas, las últimas que estén aquí, pues destaque una serie de proyectos e inyecte dinero y preste dinero para esa serie de proyectos, digamos, paneuropeos, que no serían proyectos nacionales, sino proyectos paneuropeos. Y esa clase de proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones serían un incentivo. Otro incentivo, obviamente, es que cada uno de los países, y esta semana estuvieron los jóvenes empresarios y las mujeres empresarias en Bruselas, tuvimos una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria, y hablamos precisamente de pymes y cómo la Comisión Europea tiene el compromiso, y eso va a tener el apoyo del Parlamento Europeo, de apoyar a pymes y autónomos como motores de la salida de la crisis. Claro. Hay que facilitar la creación de empresas, hay que apoyar a los autónomos, y serán estas facilidades a pequeñas y medianas empresas y autónomos los que sean el motor de la salida de la crisis. Jóvenes empresarios y mujeres empresarias de Navarra, por cierto, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y también mujeres de la Asociación AMEDNA. Se habla de las pymes, se habla de los emprendedores. También hemos tenido recientemente aquí tertulias con emprendedores. Parece que son ahora la solución, la panacea, ¿no? Bueno, es evidente que yo creo que el Partido Popular en ese sentido lo ha tenido claro, y perdonad la cuña electoral, que las empresas son las que crean empleo, el Estado no crea empleo. Por lo tanto, hay que apoyar a las empresas, llamémosle empresas o emprendedores. Al final, un emprendedor también es un empresario, y evidentemente cuanto mayores facilidades haya para crear empresas, mayor empleo se creará. El comisario y vicepresidente de la Comisión nos explicó el plan de la Comisión Europea, que es que en 3 días se pueda crear una empresa en Europa, y por 100 euros. Ese es el objetivo que se van a plantear, si no recuerdo mal, para el año 2015, que en 3 días y 100 euros sean suficientes para crear una empresa. ¡Ojo! No crear una sociedad, que actualmente en España ya se puede crear una sociedad en 24 horas, pero se tiene el CIF, se tiene el registro del notario, pero probablemente el proceso de la licencia de apertura, si es un local comercial o similar, tarda mucho más tiempo, por lo cual el vicepresidente nos dijo que está comprometido con este objetivo y que exigirá a los Estados miembros este objetivo. Y respecto a los autónomos, nos dijo respecto a las pymes, disculpen, nos dijo una cifra que yo creo que es muy clarificante. En Europa hay 23 millones de parados y hay 23 millones de pequeñas y medianas empresas. Si cada una de estas pymes contratara a un solo trabajador, uno solo, se acabaría el paro en Europa. En cambio, si las 500 mayores empresas de Europa tuvieran que acabar con el desempleo en Europa, tendrían que contratar a 46.000 empleados, algo que obviamente es inviable. O sea, todas las administraciones, incluida la administración de Navarra, del Estado, hacen proyectos para apoyar. Aquí se apoya a Volkswagen, y yo creo que es loable ese apoyo que se da a Volkswagen. Yo creo que todos debemos estar encantados y todos tenemos que apoyar ese apoyo total que se da desde la administración a Volkswagen. Pero tengamos en cuenta estos datos que estoy diciendo, que si las 500 mayores empresas, entre las que se encuentra obviamente Volkswagen, tuvieran que acabar con el paro, 46.000 empleados tendrían que contratar con una. Con lo cual, la fórmula es evidente: apoyar a pymes y autónomos. Datos del paro en Navarra, por cierto, hablaba del dato en Europa. En Navarra son más de 44.771 personas las que se encuentran en desempleo. Muchas de ellas un poquito desencantadas, al igual que los otros 23 millones de parados en nuestro país, que dicen, viendo la situación de Europa, incluso se abren las vías y, oye, ¿por qué no
irse fuera. ¿Qué tal está Honduras, por cierto? Que ha tenido ahí un interesante y reciente viaje el señor Bueno, Zalba. pues Honduras es un país con muchísimas oportunidades. Hace poco viajé con el Parlamento Europeo a Honduras dentro de una misión oficial de la Unión Europea, porque voy a ser el ponente del acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica. Entonces vamos a tener que visitar una serie de países y el primero de ellos ha sido Honduras. Bueno, es un país de Centroamérica, con la idiosincrasia de Centroamérica, con unas cifras macroeconómicas razonablemente buenas y con muchas oportunidades. Yo creo que ahora se habla mucho de Brasil, se habla mucho de Chile, son países que evidentemente están creciendo a unas tasas muy importantes y hay muchas oportunidades, pero yo estoy convencido, y esto ya es una intuición personal, que para pymes es un mercado mucho más atractivo Centroamérica que Brasil, que es un mercado de una magnitud muchísimo más grande, con lo cual yo animo a todos los pequeños y medianos empresarios a acudir a Centroamérica. Además, en Honduras se está construyendo el mayor parque eólico, bueno, se está construyendo, no, disculpen, se va a construir el mayor parque eólico de todo Centroamérica. Con lo cual, Navarra, en eso somos pioneras y expertos, con lo cual oportunidades va a haber. Muy bien, señor Zalba, muchísimas gracias por su compañía. Volveremos a encontrarnos y hablar de Europa y esperemos que en mejores términos o en términos más positivos, aunque no será fácil.